Isabel de Segura, otorgada por el Consejo de Gobierno de Aragón. Es importante que permanezcan sentados hasta el final del acto. Solamente al concluir, al escuchar el himno de Aragón, nos pondremos en pie. El presidente de Aragón, acompañado de la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, recibe el saludo de la presidenta y patronos de la Fundación Bodas de Isabel. A los sones de la Marcha de los Reyes de Aragón, la comitiva accede a sus lugares en la ceremonia. Hace ya más de 800 años, este lugar, junto a otros de esta ciudad, fueron el escenario de una historia que cuando ha salido de nuevo a la calle nos ha conmovido a todos. A los que la dramatizan, a los que salimos de figurantes o miramos atónitos cada una de las escenas, a los que piensan cuánto se perdió solo por un beso. Las bodas de Isabel de Segura es la narración contemporánea de la historia de amor de ella, de Isabel, y de Diego de Marcilla, pero hoy sobre todo lo es de toda una ciudad, de su pasado y de su presente, de lo que fue y de lo que es hoy, y de cómo recuperar nuestra historia nos engrandece porque nos proyecta hacia el futuro. Un beso que suena a desaliento se ha transformado en los últimos 25 años en todo lo contrario: investigación, trabajo, entusiasmo, empatía social, porque en este cuarto de siglo ha brillado el nombre de una mujer, Isabel, y nadie ha fortalecido bandos, ni Seguras, ni Marcillas, ni Azagras. Al final, la ciudad es y sigue siendo la de los amantes. La consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, doña María Teresa Pérez Esteban, va a dar lectura al decreto de concesión de la Medalla al Mérito Cultural. Decreto 54/2021 de 15 de abril de Gobierno de Aragón por el que se concede la Medalla al Mérito Cultural a la Fundación Bodas de Isabel. El Decreto 229/2012 de 23 de octubre del Gobierno de Aragón regula los honores y distinciones de la Comunidad Autónoma de Aragón. Entre dichas distinciones enumeradas en el artículo 1.2 del citado decreto se encuentra la Medalla al Mérito Cultural. El artículo 4 de dicho decreto dispone que la Medalla al Mérito Cultural se otorgará para distinguir a los autores de aquellas obras o actuaciones que incrementen de modo relevante el patrimonio cultural, el acervo colectivo de conocimientos o las posibilidades de acceder a ellos dentro del territorio de Aragón. De conformidad con el procedimiento regulado en el artículo 11 del Decreto 229/2012 de 23 de octubre y a propuesta de la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales y previa deliberación del Consejo de Gobierno de Aragón en su reunión del 15 de abril de 2021, dispongo: artículo único. Otorgar la Medalla al Mérito Cultural a la Fundación Bodas de Isabel, organización turolense constituida en 2005 para el desarrollo de eventos de recreación histórica de gran impacto socioeconómico y cultural de la provincia de Teruel. Concretamente, destaca su actividad para la puesta en valor, desde un punto de vista patrimonial, cultural y turístico, de la leyenda más universal de la provincia, los amantes de Teruel. La recreación de las bodas de Isabel, que este año celebra su 25 aniversario, se inició en el año 1997
recreación que fue declarada Fiesta de Interés Turístico de Aragón en 2007 y Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2016. Desde el inicio de su andadura se ha conseguido proyectar la imagen de Teruel y de su patrimonio material e inmaterial por toda España. Esta medalla reconoce la apuesta de la Fundación Bodas de Isabel por abordar el sector tradicional de las artes escénicas y la protección y difusión del patrimonio cultural de la provincia de Teruel, empleando como herramientas la innovación y la creatividad. Zaragoza, 15 de abril de 2021, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán Montañés, la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, María Teresa Pérez Esteban. Para proceder a la entrega de la distinción, se acercan al centro del escenario el presidente de Aragón, don Javier Lambán Montañés, y la presidenta de la Fundación de Isabel de Segura, doña Elma Buch Sánchez, alcaldesa también de la ciudad. Recibe la distinción Raquel Esteban, que es la directora gerente de la Fundación Bodas de Isabel de Segura. Recibía la alcaldesa y hablaba la gerente. Bueno, lo cierto es que la historia de los amantes que vivimos en el siglo XXI surgió hace 25 años como si fuera el sueño de una mujer que yacía en esta iglesia. Saben que pueden ver a los amantes de Teruel justo aquí al lado en el mausoleo. Es una pieza del patrimonio histórico de esta ciudad que además los turolenses nos emocionamos cada año en torno al 18 de febrero, cuando vemos esa historia que, aunque sepa desamor, es el amor de una ciudad por su historia precisamente. A continuación, tiene la directora de la Fundación Bodas de Isabel, Raquel Esteban. Muchas gracias, presidente, consejera, consejero, alcaldesa. Patronos varios, algunos faltan en este recorrido de los 25 años, pero claro, por el afuera era imposible. Autoridades, en general, que estáis aquí y amigos todos. Hace unos días nos concedieron a la Fundación un premio importante porque la zaragozana es uno de nuestros sponsors que acude todos los años a las bodas. Los habréis visto con esos caballos grandotes y los barriles de cerveza. Y en aquella ocasión di una pequeñísima charla de neurofisiología, muy pequeña. Entonces yo hablaba de que en los momentos donde hay una amenaza, a todos se nos activa ese cerebro primitivo que solo tiene 3 posibilidades. Una, inmovilizarse, o sea, nos quedamos parados, quietos. Otra, atacar y otra, huir. Es un cerebro primitivo que yo creo que a todos de alguna manera se nos puso en marcha hace un año y que de verdad que a lo largo de todo este tiempo hemos visto comportamientos que tenían que ver con esas 3 actitudes. Pero hay algo que nos hace humanos y es ese otro cerebro que construye, que crea, que avanza, que soluciona y que también en estas situaciones especiales se pone en marcha. Y esto es lo que ocurrió también el año pasado. No solamente en la Fundación Bodas de Isabel, con el apoyo de todo el patronato, por supuesto, con mi equipo, que siempre se suma a cualquier aventura cualquier aventura que abordamos, y por supuesto los voluntarios. Los voluntarios son la sal de la Fundación Bodas de Isabel y también de la ciudad de Teruel. Bueno, pues hemos visto cómo todo ese proceso mental diferente también se puso en marcha. Y me consta que todos los que estáis aquí habéis tenido que hacer un esfuerzo tremendo.
cada uno en su sector, para salir adelante, para sacar fuerzas de donde no los había, para inventar cosas de las que no teníamos memoria ante la pandemia. Así que, de verdad, lo primero que quiero hacer es felicitaros. Enhorabuena por haber seguido adelante y por haber hecho ese intento de que las cosas fueran mejor. Y me gustaría daros un aplauso a todos vosotros. Porque realmente no ha sido fácil para nadie. Somos seres culturales, para bien o para mal. Nacemos con una serie de valores, con una serie de intangibles, con una serie de creencias que nos hacen seres culturales. Nosotros hemos intentado en todo este año, y también desde hace 25, crear cultura de la buena, porque también hay cultura menos buena. Entonces, ese ha sido el camino de los 25 años. Ahora vamos a hablar un poco de cómo hemos llegado hasta ahí. Me parece que, ya que estamos en este lugar magnífico, deberíamos de jugar entre los 25 años y los 800. Me parece importante también. Tenemos aquí muy cerca 2 momias de un hombre y una mujer que han sufrido todos los avatares que os podéis imaginar. Han estado tumbados, han estado de pie, han estado con un taparrabos ahí muy monos y por fin han estado en el mausoleo magnífico de Juan de Ávalos. Yo pienso que algo ocurrió en ese Teruel de 1212-1217, algo suficientemente importante para que los turolenses de entonces quedaran totalmente impactados. Y a partir de ese momento se ha ido construyendo la leyenda. Una leyenda con visos históricos, por supuesto, Emma, que siempre es un poco el tema de debate. Y yo así lo defiendo. Desde aquel momento, fuera lo que fuera, hubo una tradición oral que se fue construyendo y que tuvo un soporte literario. Los amates han sido escritos, han sido teatralizados, han sido cantados, han sido esculpidos, han sido pintados. Y cada época les ha dado su particular idiosincrasia. Es decir, hay, por ejemplo, una versión del Siglo de Oro donde los amantes no mueren de amor, sino que mueren de honor, por el qué dirán. Quiero decir que la leyenda ha ido sufriendo diferentes momentos y hay un momento crucial, y es que aquí, yo creo que es seguramente en aquella capilla, la capilla de los Santos Médicos, en 1555 se hacen unas obras y, ¡oh sorpresa!, aparecen 2 momias, un hombre y una mujer enterrados juntos. 1555. Un siglo después, prácticamente, hay un notario, Yagüe de Salas, al que seguramente le habían llegado rumores de aquello, y escribe una epopeya magnífica, la epopeya de los amantes de Teruel, y al poco tiempo aparece un papel de letra antigua que él dice que está en un archivo del ayuntamiento y que es verídico. Bueno, pues en ese momento empiezan los líos y los problemas, porque hay quien empezará a decir que Yagüe de Salas se lo ha inventado, otros dirán que no, que las momias de verdad son los amantes de Teruel, y ahí hay, bueno, todo un mundo muy complejo. Hay un autor turolense, Fernando López Rajadel, que dice que los amantes de Teruel fueron una invención de los Marcilla en el siglo XVII para gloria y honor de la familia. Yo, hoy que estamos aquí, que es un día tan especial, defiendo que no es así. Porque antes de ese 1555 hay un bilbilitano, Serón, que dice: tal y como cuenta una antigua leyenda de Teruel, sucedió que... Bueno, con toda esta especie de introducción, digamos, histórica, lo que quiero decir es que cada época ha tenido un soporte apropiado y un lenguaje apropiado para los amantes de Teruel, y así llegamos, por supuesto, a la época más gloriosa de Hartzenbusch y, bueno, de las grandes obras que se hicieron en la época del romanticismo. Cuando en Teruel llegamos a la Guerra Civil, después de la Guerra Civil, los amantes caen un poquito en desgracia. Empieza a crearse una coletilla muy feica de los amantes de Teruel. Y bueno, como digo, caen un poquito ahí como en desuso. Sí que es verdad que hay una élite intelectual en Teruel que la mantiene viva con la tertulia mudéjar,
con el Centro de Iniciativas Turísticas. Y entonces, por algún avatar del destino, en el 97, un grupo de amigos, es decir, 2 amiguetes y yo, de alguna manera, sin entrar en detalles, nos convertimos en los receptores, nada menos, de todo ese periplo histórico de los amantes de Teruel. En el 97, todos los que estamos aquí hemos asistido a un fenómeno único, que es el nacimiento de una tradición. Las tradiciones en algún momento surgen. El Corpus Christi no viene de la prehistoria, por ejemplo, o los paloteaos, tal. Entonces, bueno, en ese momento la sociedad, el arte, la cultura es mucho más interdisciplinar que en las épocas anteriores, con lo cual en Teruel ese pequeño grupo, ese germen, utiliza ya recursos escénicos, lenguajes muy diferentes que tienen que ver con el teatro, pero también con la danza, pero también con la música, en fin, con diferentes disciplinas. Ahí empieza la era de las bodas de Isabel de Segura. Evidentemente ha sido un proceso complicado. Hace unos días estuve con algunos compañeros de la tele haciendo un paseo por Teruel y entonces me di cuenta que en ese 97 nos encontrábamos con un Teruel que para nada es el de ahora. La verdad es que el Teruel de ahora está precioso, está magnífico. Pero teníamos que construir un imaginario medieval sobre ese Teruel. Ese imaginario medieval ha ido creciendo con el tiempo en lo que son las bodas de Isabel, en lo que han sido siendo. Hay un momento muy importante, que es cuando se crea la Fundación Bodas de Isabel. También la federación de grupos es fundamental para poder coordinar ese volumen enorme de voluntarios y entonces podemos empezar a crecer y podemos empezar a hacer nuevas cosas y podemos seguir ese camino. De tal manera que nosotros hemos tenido también que adaptarnos año tras año. La mayoría de las personas se han mantenido un poco dentro de los círculos de nuestra acción y al final pues hemos llegado, como no podía ser de otra manera, a un año donde de alguna manera es como que ese Teruel virtual de las bodas de Isabel también está en la nube y cuando llegan los 4 días de las bodas de Isabel de repente se ancla en la tierra. Se materializa en Teruel y tenemos ese Teruel de las bodas de Isabel. Pero claro, llegamos un año con la pandemia, esas bodas virtuales siguen estando en la nube, pero no pueden aterrizar al suelo. ¿Y qué hacemos? Pues cogemos los resquicios por los que se puede colar todo eso, que son las nuevas tecnologías. Y por eso este año hemos abordado una edición que se ha basado en las redes, en el cine, y hemos conseguido de verdad posicionar una vez más Teruel, no solo aquí, ni por supuesto en Aragón, sino también en Europa y en el mundo. Yo creo que este premio de verdad, Javier, es un premio a la resiliencia de un pueblo, porque han sido 25 años de trabajo donde el pueblo de Teruel, entre todos, hemos conseguido algo muy bonito, muy importante y muy bueno. Así que, de verdad, en nombre de todos los que han hecho y hacen las bodas de Isabel, os doy el más sincero agradecimiento. Muchas gracias a todos. La pandemia nos privó el año pasado de celebrar esta ceremonia en Teruel, que ya es una de nuestras tradiciones desde la recuperación democrática de nuestras instituciones y en realidad desde mucho antes. En el año 1461, las Cortes de Aragón, convocadas en Calatayud por Juan II, establecieron que la festividad de San Jorge, que cae a 23 días del abril, fuera en el reino inviolablemente perpetua, guardada, observada y celebrada solemnemente. Nuestro Estatuto de Autonomía lo recoge. Por ello, ese día de cada año celebramos el Día de Aragón. Y desde la primera legislatura lo hacemos también en las 3 capitales. Estas fechas, en torno al Día Grande de nuestra tierra, son una buena razón para apreciar la vigencia y la fuerza de las instituciones y símbolos de Aragón. Nuestro estatuto, que al año que viene cumplirá 40 años, recoge como una de las instituciones básicas el presidente de Aragón.
Para cerrar la ceremonia, se dirige a ustedes el presidente de Aragón, don Javier Lambán Montañés. Alcaldesa de Teruel, presidenta de la Fundación, consejera de Presidencia, consejero de Educación, delegado del Gobierno en Aragón, presidente de la Diputación Provincial, delegado del Gobierno de Aragón en Teruel, representantes de las Cortes de Aragón, presidente de la Cámara de Cuentas, delegado del Gobierno de España en la provincia de Teruel, diputados y senadores nacionales, autoridades civiles y militares, queridas amigas, queridos amigos. Cuando dentro de algunos años, cuando podamos verlo con perspectiva histórica, cuando analicemos qué ha supuesto el bienio 2020-2021 en nuestra vida individual y colectiva, estoy seguro que le asignaremos carácter nefasto, estoy seguro que lo consideraremos más terrible incluso de lo que en este momento percibimos. El dolor de las familias que han tenido a sus seres queridos enfermos o directamente fallecidos. El esfuerzo sobrehumano de una parte de la sociedad, los llamados servicios esenciales, que se han dejado la piel desde el pasado día 14 de marzo para preservar nuestra salud y nuestra vida. Y sobre todo el recuerdo de los cerca de 3.400 aragoneses fallecidos nos conmoverá entonces incluso más que ahora. Y recordaremos de entre esos muertos a aquellos que nos resulten más cercanos, a aquellos que nos resulten más familiares. Y de manera colectiva recordaremos especialmente a don Santiago Lanzuela Marina, presidente del Gobierno de Aragón, un hombre al que tuve el privilegio de tratar desde el punto de vista personal e institucional y, por tanto, la posibilidad de darme cuenta de su grandeza, o de nuestro añorado Joaquín Carbonell, otro turelense ilustre que, como consecuencia de la COVID, nos dejó en el que, en mi opinión, era el mejor momento de su vida como artista. Afortunadamente, parece que, sobre todo como consecuencia de las expectativas de la vacuna y de la aplicación de la misma a una parte ya considerable de nuestra sociedad, podemos empezar a ver la luz al final del túnel y podemos empezar a vislumbrar cuáles van a ser nuestros retos y nuestros desafíos para esa etapa pospandémica que en modo alguno, queridas amigas y queridos amigos, va a estar exenta de problemas, va a estar exenta de dificultades. El Día de Aragón suele coincidir siempre con el momento en el que el Gobierno de Aragón hace entrega de sus condecoraciones más preciadas. Y en este momento estamos haciéndolo a una fundación, la Fundación de los Amantes, que lleva más de 2 décadas, 25 años exactamente, promoviendo una fiesta de la que todos los que hemos participado nos hemos declarado seguidores a perpetuidad por lo mucho que hemos disfrutado y por lo bien que lo hemos pasado. Pero más allá de ese bienestar individual, más allá de esa felicidad que nos habéis proporcionado, lo cierto es que la imaginación demostrada, el talento demostrado, la creatividad demostrada es buen exponente de lo que yo quiero para la Comunidad Autónoma de Aragón en todos los terrenos. Habéis conseguido, querida amiga, querida alcaldesa, habéis conseguido notoriedad sin límites para la ciudad de Teruel. Habéis conseguido, a partir de esa notoriedad, la generación de riqueza, la generación de rentas, y de eso es, en definitiva, de lo que se trata. Por eso, pocas condecoraciones pueden ser tan justas y pocas condecoraciones pueden ser tan oportunas como esta, si de lo que se trata, además, es de cargar las pilas del optimismo y de la esperanza para afrontar los tiempos que nos vienen por delante. Por lo demás, saben ustedes que el Día de Aragón
es un día que desde que se instituyó, una vez recuperadas las instituciones del autogobierno, ha servido fundamentalmente para ejercer la reivindicación. La reivindicación, yo diría que en una triple dirección. Por una parte, la reivindicación de nuestras fortalezas, de nuestros valores, de nuestras posibilidades, que es lo que acabamos de hacer concediendo la medalla al mérito cultural a la Fundación de las Bodas. Por otra parte, el Día de Aragón ha servido siempre para reivindicar soluciones a los problemas pendientes. Son muchos esos problemas pendientes, pero permítanme que un año más señale uno que me preocupa mucho y creo que es una preocupación compartida por todos ustedes, que es la excesiva demora con la que se está afrontando la necesaria reindustrialización de las cuencas mineras, la necesaria reindustrialización de Andorra después del cierre de la central. Y el Día de Aragón es también día de reivindicación del Estatuto de Autonomía, del magnífico Estatuto de Autonomía que regula nuestra vida pública, día de reivindicar los órganos del Estatuto, la Cámara de Cuentas, las Cortes, el Justicia, el propio Gobierno de Aragón, y día de declararnos orgullosos de ese autogobierno, de ese estatuto que recuperamos hace 40 años, coincidiendo con la llegada de la democracia, y que a Aragón, lo he dicho en infinidad de ocasiones, le ha sentado de maravilla. Le ha sentado de maravilla a Huesca, le ha sentado de maravilla a Zaragoza y le ha sentado de maravilla a Teruel. Desde luego, lo ocurrido en los últimos 40 años con un Estado centralizado no hubiera sido ni de lejos lo que ha ocurrido con un Estado descentralizado. Muchos de los logros, muchas de las realidades que en este momento disfrutamos hubieran sido sencillamente imposibles porque desde Madrid históricamente se nos ignoró y diría que ese síndrome madrileño todavía no ha desaparecido del todo. Y si hacía falta una ocasión o un momento para poner en valor lo que significa el Estado de las autonomías, para poner en valor lo que significa el autogobierno, la pandemia nos lo ha proporcionado de una manera absolutamente clara. Saben ustedes que la competencia en sanidad es entera y verdadera de las comunidades autónomas. Ha sido sobre la espalda de las comunidades autónomas sobre las que ha recaído la principal responsabilidad en hacer frente a la principal crisis por la que ha atravesado nuestro país desde 1939 y a través de una cogobernanza en la que todas las comunidades nos hemos mirado con afecto y con solidaridad. Creo que hemos sido capaces de estar a la altura de las circunstancias, de superar la prueba con éxito y de demostrar que los constituyentes, cuando instituyeron el Estado de las autonomías, acertaban plenamente. En el caso de Aragón podemos estar además orgullosos de que hemos ejercido a fondo nuestras competencias y, de hecho, somos la única comunidad autónoma, de hecho somos el único Parlamento, incluido el nacional, que ha legislado, que ha hecho una ley específica para hacer frente a la COVID que después del día 9 de mayo, según cómo evolucionen los acontecimientos, nos puede llegar a ser de muchísima utilidad. Por tanto, creo que merece la pena destacar esta circunstancia porque abunda en esa valoración positiva que creo que todos tenemos que hacer de los 40 años de autogobierno transcurridos. Pero ahora viene, queridas amigas y queridos amigos, la etapa siguiente que no va a ser más fácil ni va a estar más libre de obstáculos que esta que acabamos de atravesar. La etapa de la pospandemia, la etapa de la recuperación económica, la etapa del relanzamiento de nuestra economía y de nuestra sociedad en un mundo cada vez más complejo y en una España cada vez más llena de dificultades y entresijos que tenemos que ir deslindando poco a poco para que el futuro se abra con luz y para que el horizonte a medio y largo plazo brille de la manera más nítida posible. Y permítanme que, hablando de futuro, hablando de economía, hablando de servicios públicos, de los pasados, de los presentes y de los futuros, vuelva a reivindicar al autogobierno, vuelva a reivindicar al Estatuto,
vuelva a reivindicar a las Cortes, a la Cámara de Cuentas, a la Justicia y vuelva a reivindicar al Gobierno. Gobiernos anteriores, queridas amigas y queridos amigos, han sido promotores de proyectos estratégicos fascinantes como el aeropuerto de Teruel, como Dinópolis, como los regadíos sociales de Sarrión, como Motorland en Alcañiz. El Gobierno actual está tratando de aprovechar en la mayor medida posible los mecanismos de recuperación y resiliencia, es decir, los fondos europeos que van a llegar a España para impulsar la recuperación y reestructurar nuestra economía. Desde la Consejería de Presidencia, que dirige María Teresa Pérez, se está coordinando ese ingente esfuerzo público-privado que significa aprovechar a fondo esos fondos para que la economía aragonesa se desarrolle desde todos sus motores. Y afortunadamente en Teruel hay muchas ideas y unos excelentes promotores. Me permitirán que cite a Tervalis, me permitirán que cite a Sanca, me permitirán que cite al grupo Arcoiris, me permitirán que cite a Forestalia, que están poniendo sobre la mesa no solo realidades, sino proyectos de futuro perfectamente alineados con las prioridades de esos fondos europeos de la transición ecológica, de la resiliencia y de la transición digital. Por tanto, tenemos también motivos para la satisfacción en ese sentido y también en ese terreno desarrolla una tarea de liderazgo incuestionable el Gobierno de Aragón. La desarrolla siempre, mis antecesores, nosotros y quienes nos sucedan, en ser interlocutores con la Administración General del Estado, en ser interlocutores con el Gobierno de Madrid en todas aquellas carencias que sufre nuestra comunidad y que solo desde los presupuestos generales del Estado pueden ser subsanadas. Les pondré el ejemplo más reciente del corredor cantábrico-mediterráneo. Faltaba por asumir por parte del Gobierno de España a la hora de presentar el proyecto a Europa el tramo que transcurre entre Sagunto y Zaragoza, y fuimos dos comunidades autónomas, el Gobierno de Aragón y el Gobierno de Valencia, quien lo pusimos sobre la mesa del ministro Ábalos para que a su vez, de la mano de Chimo Puig y de la mía propia, lo lleváramos a Bruselas y Bruselas lo considerará y lo incluyera entre la red europea transfronteriza. O la noticia excelente que nos llegaba ayer en la que a tres comunidades autónomas, a la de Castilla-La Mancha, Castilla-León y Aragón, se nos daba la razón en la justa pretensión de que determinadas ventajas que se les dan a las zonas despobladas de Escandinavia se les dé también a tres provincias españolas, a Cuenca, a Soria y a Teruel, para que las empresas que se instalen aquí gocen de un 20% de subvención de los costes de la seguridad social, que es seguramente una llamada a la inversión mucho más importante que cualquier subvención de activos fijos. Ahora ya solo falta, dado el paso fundamental de que Europa lo acepte, solo falta que el Gobierno de España, en cuyo tejado está la pelota, decida que esas ayudas que Europa ya le permite dar las dé efectivamente y de ellas se beneficie, en el caso de Aragón, toda la provincia de Teruel y además dos comarcas adyacentes de la provincia de Zaragoza, las comarcas de Daroca y Belchite. En definitiva, queridas amigas, queridos amigos, desde el autogobierno se ha impulsado la economía, desde el autogobierno se han impulsado los proyectos estratégicos, desde el autogobierno de todos los gobiernos de Aragón, desde el primero de todos ellos en 1978, el presidido por el añorado Juan Antonio Bolea Foradada, todos los gobiernos de Aragón han mantenido ese empeño, han mantenido la mejora de los servicios públicos en el territorio. Nosotros, el actual Gobierno, estamos construyendo 2 hospitales públicos nuevos en esta provincia, estamos impulsando la formación profesional, estamos manteniendo escuelas abiertas con apenas 4 alumnos. En definitiva, estamos haciendo algo que, insisto, sin autonomía desde Madrid sería absolutamente imposible. Y sobre todo porque esa es seguramente la labor consustancial. Con una comunidad autónoma y yo diría también que con un ayuntamiento, sobre todo nos dedicamos a cuidar el territorio palmo a palmo, nos dedicamos a cuidar el bienestar de sus habitantes, nos dedicamos a tratar de que el desarrollo individual y colectivo de los ciudadanos de la comunidad se produzca de manera equilibrada, hasta el punto de que yo diría que esa es
como les decía hace un segundo, la razón de ser fundamental y aquello a lo que fundamentalmente nos empuja el Estatuto de Autonomía. Les diré a título de reflexión, porque sé que preocupa mucho en Teruel, de la misma forma que preocupa en Zaragoza y preocupa en Huesca, que deberíamos empezar a debatir en serio sobre nuestro problema como España interior, sobre nuestro problema como zonas de un medio rural no lo suficientemente vital como a nosotros nos gustaría, sobre problemas que tienen que ver con una España más que vacía o vaciada, abandonada. Yo fui de los que saludó el adjetivo de vacía cuando Sergio del Molino lo puso en funcionamiento hace algunos años. Después pensé que no era la manera más acertada de designar el problema. Desde luego jamás me adherí al participio de España vaciada, me parece un diagnóstico más erróneo todavía. Yo creo, sinceramente, queridas amigas y queridos amigos, que debemos hablar de España abandonada. Debemos empezar a hacer el diagnóstico exacto de los problemas. En este momento, en materia de reto demográfico, en materia de despoblación, no asistimos al comienzo de un proceso, asistimos al final del mismo. Al final de un proceso que se inició a principios del siglo XX, cuando la economía antigua y cerrada, que había estado vigente desde la mismísima Edad Media y que recomendaba la existencia de pueblos a poca distancia de los lugares donde los hombres y las mujeres trabajaban, desde el momento en el que ese sistema antiguo y cerrado de la economía tradicional saltó por los aires progresivamente como consecuencia de la industrialización del país, que experimentó un acelerón fundamental a mediados del siglo XX con las políticas de los gobiernos tecnocráticos de Franco y que en este momento vive sus últimos estertores. ¿Qué tenemos que hacer, en mi opinión, queridas amigas y queridos amigos? Adecuar los paradigmas de la economía actual, los paradigmas de la economía digital, los paradigmas de la economía ecológica, los paradigmas de la resiliencia, los paradigmas de la sostenibilidad aplicada a toda actividad pública y privada. ¿Qué es lo que hemos de hacer? Aplicar esos paradigmas de manera estricta a todas nuestras políticas públicas. Y, sobre todo, hemos de tratar de hacer algo, a mi juicio, absolutamente fundamental. Los gobiernos de España, tradicionalmente, han tenido muy escasa sensibilidad hacia la llamada España interior, muy escasa sensibilidad. Y basta que se les lleven diagnósticos equivocados y soluciones equivocadas, difusas o consistentes en grandes planes estratégicos nacionales, para que ellos se agarren a ese tipo de soluciones difusas como un clavo ardiendo y rehuyan su responsabilidad sobre las medidas que realmente van a contribuir a fijar población en el medio rural y hacer que esta España abandonada sea una España cuidada por todos, empezando por los habitantes de la misma. En ese sentido, es absolutamente fundamental que al Gobierno de España, para combatir la despoblación, le exigimos una renovación radical de la financiación autonómica y municipal. Sin una financiación autonómica distinta, en la que se prime el coste de los servicios por habitante frente a la demografía considerada en general, sin esa financiación autonómica nueva es absolutamente imposible mantener los servicios y la población en el medio rural. Estamos hablando ahora de una nueva PAC, de una nueva política agrícola comunitaria. Pues bien, si no se eliminan definitivamente los derechos históricos, si no se equiparan las ayudas entre todos los territorios, empezando por la provincia de Teruel, si no se destinan esos fondos al productor real, a quien se deja la piel en el campo en la actividad agraria produciendo alimentos, sin esa reforma de la PAC tendrá poco sentido hablar de políticas de despoblación. Porque, en definitiva, no hay varitas mágicas, no hay planes grandiosos, no hay grandes estrategias. Hay políticas concretas, como estas dos que les acabo de decir, y sobre todo hay una pluralidad absoluta de situaciones. No es la misma la situación de Teruel que la de Huesca. ¿Y qué les voy a decir de la situación de Teruel o Huesca con la de León, con la de Guadalajara o Cuenca?
son situaciones distintas que exigen que las políticas con buena financiación por parte del Estado se adopten por parte de las comunidades autónomas, por parte de las diputaciones, de las comarcas y de los ayuntamientos. Esa es, al menos, mi opinión, y por eso es por lo que estoy trabajando desde hace algunos años. Y todo ello, queridas amigas y queridos amigos, bajo la idea que cada día tengo absolutamente más clara, que en Aragón las políticas públicas, los esfuerzos de los hombres y de las mujeres, los esfuerzos y los compromisos de las instituciones han de encaminarse de manera conjunta. Estoy muy orgulloso de que prácticamente la totalidad de las fuerzas políticas, los agentes sociales y las instituciones hayamos entendido Aragón como un proyecto común, como un proyecto de todos. Estoy orgulloso de la estrategia aragonesa de recuperación social y económica que fuimos capaces de aprobar todos hace aproximadamente un año, 7 de las 8 fuerzas políticas del Parlamento, los agentes sociales y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, representando a todo el mundo local en algo que marcó un hito, yo diría que en España, y que me permite concebir el futuro con mucho optimismo, porque teniendo absolutamente claro que las dificultades un país no las puede afrontar de manera aislada un partido u otro partido, teniendo en cuenta que la única forma de tener éxito como país es no buscar salidas por la izquierda o por la derecha, porque no existen ni por la izquierda ni por la derecha, existen por el centro y dándonos todos la mano. Teniendo en cuenta todo ello, creo que estamos en una excelente situación para salir adelante antes y mejor que el resto de las comunidades autónomas de España. Leí hace poco a un magnífico autor, Víctor Lapuente, que les recomiendo vivamente. Es un oscense de Graus, que es profesor en una universidad sueca. Decía que las incertidumbres, los tiempos complejos como los que estamos viviendo, pueden generar una de dos, o miedo o esperanza. Él dice, y yo estoy de acuerdo, que el miedo produce siempre retraimiento, congoja, debilitamiento moral y propensión de las sociedades a caer en manos de dictadores, a caer en manos de autoritarismos, a caer en manos de populismos. Y, sin embargo, la esperanza significa exactamente lo contrario. Y aunque el horizonte no deje de estar cargado de nubarrones amenazadores, entiendo que debemos afrontarlo con esperanza, sobre todo, queridas amigas y queridos amigos, porque Aragón, entendido como proyecto común, con todos como un solo hombre o una sola mujer detrás, está en condiciones de eso, de ser una comunidad líder y de ser una comunidad que ratifique que el talento y la vocación de universalidad que ya caracterizó a los fundadores de esta comunidad política milenaria a la que pertenecemos sigue absolutamente vivo y nos hará ser una comunidad de éxito en el siglo XXI que ahora está dando sus primeros pasos. Muchas gracias. Como símbolo de unión de nuestro pasado histórico y de nuestra actual realidad institucional procedente del Estatuto de Autonomía, escuchamos, ahora sí, en pie, el himno de Aragón.
El acto institucional del Día de Aragón en Teruel ha concluido. Les rogamos que abandonen la iglesia de San Pedro guardando las distancias de seguridad recomendadas por las autoridades sanitarias. Muchas gracias a todos.